Yo como niño crecí en una familia de una iglesia tradicional reformada en Holanda, donde en realidad la imagen que tuvimos de Dios tenía que ver con todo lo que pasaba en la vida, tanto lo bueno y lo malo, en realidad parecía ser su voluntad. Eso es lo que se creía. Entonces mi papel como niño en poder influenciar algunos cambios de mi vida, no sabía yo cómo manejar esto. Pero por todos los años, conociendo a Dios, conociendo a Jesús, conociendo la Escritura, yo he descubierto que no es así. Que no todo lo que pasa es la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué quiere Dios que oramos? ¿Podemos hacer algo al asunto o no? Bueno, primeramente es todo lo que pasa la voluntad de Dios, porque esa es la pregunta. En Mateo 6, versículo 10 dice Jesús, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces Jesús está diciendo ahí a sus discípulos, diciendo que no todo lo que pasa en la tierra es la voluntad de Dios. Él dice también que el cielo es el modelo a que tenemos que mirar. Entonces, si Jesús dijera que todo lo que pasa en la tierra es la voluntad de Él, entonces no tenía que enseñarnos a orar así, porque Él dice, orad así, que se haga tu voluntad, Padre, en el cielo, en la tierra, como en el cielo. Entonces, si estos dos iban a ser igual, que ya todo lo que pasaba en la tierra era la voluntad de Dios, entonces no tenía que haberlo dicho. No tenía que haberles enseñado eso, no, pero es claro en la vida de Jesús que no todo lo que pasaba en la tierra era la voluntad de Dios. ¿Sabes? Él se encuentra con enfermedades y sana a los enfermos, se encuentra con endemoniados y él dice que también, y la Biblia dice que él les liberaba. Y cuando los discípulos preguntan, diciendo, ¿cuándo va a venir tu reino? Dice, cuando tú ves que yo estoy echando fuera demonios, sanando a los enfermos, dice, el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? Porque el gobierno de Dios se estaba manifestando ahí en ese lugar donde antes se manifestaba el reino de las tinieblas. Entonces el cielo es nuestro modelo. Pero sabemos también de que podemos desobedecer a Dios. En Deuteronomio 30, 19 lo dice. Dice, a los cielos y a la tierra, llama por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y de la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vives tú y tu descendencia. En otras palabras, Dios está dando simplemente esa opción, diciendo, mira, usted tiene la opción de ser bendecido. O la opción, como Eva y Adán, que desobedecieron, recibir las consecuencias de su desobediencia. Dice, pero no hagas como ellos. Por eso hago la ley. La ley dice, haz esto para que tengas vida y que lo tengas en abundancia. ¿Verdad? Tengas una vida en Dios bendecido. ¿Por qué? Porque Dios solo puede en realidad protegernos, puede estar ahí cuando nosotros también le obedecemos. Pero esto indica que nosotros podemos desobedecer a Dios. Esto ya indica que aquí en Deuteronomio que cuando alguien escogía contra la voluntad de Dios, que no era la voluntad de Dios, entonces pasaba en la tierra algo que él no quería. Ahora, la otra pregunta es, ¿oramos para cambiar la actitud o la voluntad de Dios? ¿O podemos producir cambios por nuestras oraciones? Bueno, lo primero, hay personas que creen esto. La primera creencia que existe, y muchos de nosotros hemos sido influenciados por esa forma de pensar, es que si Dios lo quiere, va a pasar. Si Dios quiere bendecir, Dios va a bendecir. Si Dios quiere sanar, Dios va a sanar. Entonces, todo lo que pasa en la tierra, y eso representa lo marrón, ¿sabes? Es la voluntad de Dios en el cielo. Es donde está el número 1, donde dice Dios y su voluntad. La voluntad de Dios en el cielo es lo que pasa también en la tierra. Y nosotros en realidad no podemos hacer nada al asunto. ¿Por qué? Porque es Dios que determina lo que va a pasar y lo que no. Eso también indica o quiere decir que todo lo bueno y todo lo malo que pasa en la tierra es la voluntad de Dios. Pero hay otra opción. La otra opción es esta. Pensamos conocer la voluntad de Dios. Yo sé que en mi vida hubo un tiempo así, que yo pensaba, bueno, quizás Dios quiera hacer cierta cosa, pero quizás no, yo tengo que cambiar a Dios. Si yo escuchaba cosas de personas que decían, Dios quiere destruir esta ciudad porque hay tantos homosexuales o hay tantas cosas malas, es cosas que se escuchaba hace 30 años, 35 años, que yo escuchaba que Dios quería acabar con esto, Dios estaba en contra de esto, un montón de cosas que se describían que era la voluntad de Dios, y yo
yo no sabía cómo orar. Yo pensaba, Dios, por favor, en Surinam yo me enfermé y dices, Dios, estoy enfermo. Pero si tú no quieres que estoy enfermo, Señor, enséñame para que yo pueda orar contra ella. Yo siempre estaba luchando en aquel tiempo con la voluntad de Dios. Entonces yo pensaba conocer la voluntad de Dios. Y mira cómo ves aquí. Yo entonces empezaba a orar para cambiar la voluntad de Dios. Si yo era capaz de cambiar su voluntad, entonces Dios actuaba diferente, cambiaba su voluntad en el cielo y en la tierra se hacía al final su voluntad, aunque era lo bueno o lo malo. Y si no pasaba, por ejemplo, si yo no me sanaba, entonces la conclusión era, no era la voluntad de Dios, porque al final todo lo que pasaba en la tierra, al final era la voluntad de Dios. Pero no creo eso tampoco. Yo creo lo que es lo tercero, es que nosotros, por la gracia de Dios, podemos entender la voluntad de Dios. En el cielo, Dios nos está diciendo, busca, dice Pablo, las cosas de arriba. Donde está sentado Cristo, donde está Él, busca las cosas de arriba. La Biblia dice que estamos con Cristo sentados en el trono. ¿Para qué? Para que conocemos su voluntad. Y cuando conocemos su voluntad, nosotros oramos en el nombre de Jesús, actuamos en el nombre de Jesús y entonces se va a ver la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Ahora, conocer la voluntad de Dios. Todo lo que oramos tiene que ser según la voluntad de Dios. Y podemos conocer la voluntad de Dios. Gracias a Cristo podemos conocer la voluntad de Dios. Pablo dice en Romanos 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En realidad en griego dice lo siguiente, dice, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Eso es lo que es la voluntad de Dios. Tremendo. ¿Por qué? Porque Pablo dice, mira, ustedes vienen de un sistema que se llama del mundo, son pensamientos que están lejos de cómo Dios piensa, como el cielo piensa, como el reino piensa. Y dice, entonces estas formas de pensar, que se llama según el mundo de este tiempo, dice Pablo, esa forma no debes que tener de pensar. Tú tienes que empezar a pensar como el cielo. Tú tienes que pensar como Dios piensa. Cuando empiezas a pensar como Dios piensa, vas a ver cómo es Dios. Se dice, porque cuando empiezas a renovar tu mente, es metamorfosis, es cuando empiezas a cambiar completamente tu forma de ver cómo es Dios. Y el cielo, como Dios quiere las cosas. Él dice, tu vida empieza a cambiar, tu mente empieza a cambiar. Tú vas a saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, qué es lo agradable y es lo perfecto. Todo lo demás no es la voluntad de Dios.